Nuestro analista invitado presenta su opinión personal sobre la actualidad. Muy buenos días, Rodrigo Gómez de la Torre les saluda, estimados amigos. Segunda fase de la campaña electoral, el sector agropecuario sigue siendo uno de los sectores más mencionados y es comprensible. A raíz de la década de los 70, en lo cual se comenzó la explotación petrolera, comenzamos a ver que la principal fuente de ingresos del Ecuador históricamente, que había sido el sector agropecuario, bajaba la prioridad. Se comenzaban a pensar en cómo generar dinero a través de petróleo y construir obras. Se dijo que inclusive se iba a sembrar el petróleo, aunque nunca se supo dónde lo cosecharon. Pero la realidad es que el Ecuador es un país que por sus condiciones geográficas, por sus condiciones climáticas, por la misma realidad de estar en el centro del planeta, en la línea ecuatorial, tiene ciertas condiciones únicas en valles, montañas, disponibilidad de agua, un clima benévolo dentro del paquete los 365 días del año. Y me refiero a benévolo con que no tenemos climas extremos, condiciones como las del hemisferio norte o sur, donde temporadas del año se congela absolutamente todo y realmente es imposible producir. Situaciones como esas nos deben hacer reflexionar nuevamente sobre el sector agropecuario. Cuando vemos los años 2015 y 2016 fundamentalmente, vemos que las exportaciones primarias, el producto primario exportador, supera el 50% en el 2015, llega al 45-46% en el 2016, y más bien vemos que es un sector que se ha sostenido en el tiempo, pese a todos los problemas externos que han existido. Externos me refiero externos a la decisión de los productores, donde ha habido factores externos al Ecuador y factores externos a los productores, como los alto cambio normativo, pesos tributarios, rigidez laboral, que nos afectan al interior del país. El otro aspecto que también es importante ver es que las exportaciones agroindustriales fundamentalmente no han crecido. Por el contrario, inclusive 2015 y 2016 tienden a decrecer, y tienden a decrecer en virtud de que, y esto es un análisis interno, que las famosas salvaguardas, que si bien frenaron las importaciones de muchos activos y redujeron el índice de importaciones, también redujeron en más de un 60% los bienes de capital y materias primas requeridos para la producción, muchas veces de empaques, de embalajes. Y eso es porque vemos que el primario exportador, que requiere de menos insumos externos, puede seguir sosteniéndose y con una ligerísima tendencia al alza, y vemos que el agroindustrial, que ya requiere de más tecnología, requiere de otros insumos adicionales para el proceso industrial mismo, no tiene ese crecimiento porque hay el bloqueo indirectamente desde el gobierno. ¿Qué vemos? Una población económicamente activa de aproximadamente el 25 o 26% que está en el sector agropecuario, con problemas de formalidad, que es una realidad, pero está ahí, está trabajando y está generando alimentos tanto para la producción nacional como para la exportación. Y cuando ya vemos las cifras, vemos que el sector agropecuario, luego de haber alimentado al Ecuador, se convierte en la principal fuente de ingreso de divisas para el país. Ingreso de divisas que se dan fundamentalmente por esfuerzo privado. Esto nos hace pensar, repensar, decirlo y repetirlo, y volverlo a repetir, que el tema de que repensemos el agro. Tenemos un INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que en las últimas décadas mayores desarrollos importantes no ha tenido. Comprendemos que la investigación toma tiempo, pero hay muchos impulsos que se pueden hacer, y esa baja tecnologización del campo, esa baja procesos, pueden generarnos más bien ventajas competitivas de otra índole. Gran parte de los productos tienen matices muy de la línea del orgánico. ¿Por qué no certificarlo y potenciar esos sectores? ¿Por qué no potenciar sectores con controles de cuidado del agua, comercio justo,
creemos que hay un potencial muy, muy grande y razón por la cual no solamente creemos que se debe observar y potenciar el sector agropecuario en términos reales y prácticos, sino poder pensar que el sector agrícola, el sector agroalimentario, con una orientación de mercado, que es lo que los mercados buscan para ver qué producimos y cómo mejoramos nuestros procesos productivos en una articulación horizontal, consumidores, comercializadores, industrializadores y productores, y en ese orden, desde el consumidor a la finca, pensar seriamente en que el eje económico del Ecuador no lo vamos a encontrar necesariamente en siderúrgicas o astilleros, pero sí lo vamos a encontrar potenciando adecuadamente al sector agropecuario como un cambio real de matriz de eje de desarrollo económico. Muy buenos días, Rodrigo Gómez de la Torre les ha saludado. Nuestro analista invitado presentó su opinión personal sobre la actualidad.